En vivo desde Caracas, Venezuela, la primera emisión de El Noticiero. Buenos días, bienvenidos. Son las 6:06 minutos. Damos apertura a la primera emisión de Noticiero de Televen, agradeciéndoles como siempre la audiencia, el respaldo y desde luego esa solidaridad. Además que es muy importante que ustedes se involucren de la forma como lo hacen, enviando sus mensajes a través de las alternativas de redes sociales, pero particularmente ofrecemos desde ya la red social X, antes bien conocida como Twitter, y todavía para muchos Twitter, red social X. Pues bien, vamos a transitar sobre una agenda, en este caso es la del día jueves 13 de junio, importante, siempre hay temas de relieve, siempre hay temas nacionales e internacionales. La dinámica informativa se mueve pues en los diferentes escenarios y nosotros pues ofreceremos, como siempre, en principio el resumen, luego esa apreciable y significativa lectura de los titulares, atención con la información del tiempo, que a veces ocurren fenómenos desestabilizadores y nos toma de sorpresa, así que muy pendientes sobre el segmento del tiempo y siempre el registro al final de la primera parte de lo que ustedes nos envían a través de las redes sociales. Bueno, comencemos otra vez jerarquizando el tema electoral. Pues bien, ocurre lo siguiente. Ayer, frente a los señalamientos que hiciera el rector Juan Carlos del Pino, respondió de alguna manera, si se quiere, comedida, prudente, pudiera decirse, en un acto celebrado en La Guaira, el presidente del CNE, Elvis Amoroso, insinuando que él trabaja, que él está trabajando todo el tiempo, asomando que, sin decirlo en forma clara y explícita, que el rector del Pino tal vez no lo hace de la misma forma como él lo hace, pero de alguna manera desmintiendo esto de que tomó decisiones, aun cuando no se refirió en específico al tema de la Unión Europea, que tomó decisiones que no forman parte del acuerdo o del consenso de un cuerpo colegiado como es el directorio del CNE. Entonces, en este sentido, él le restó importancia a las apreciaciones. Hasta ahora, no sabemos si en el día de hoy habrá un complemento de esas declaraciones, porque fueron muy contundentes y fueron muy reveladoras, de acuerdo al criterio de Del Pino, que es lo que está pasando dentro del directorio del Consejo Nacional Electoral. Pero ya en el terreno estrictamente político, otras voces también en este sentido, pues ofrecieron su punto de vista. En este caso nos remitimos a lo que dijo ayer en su habitual programa de los miércoles en la televisora estatal el primer vicepresidente del PSUV, Diosdado Cabello, quien insinuaba que Juan Carlos del Pino, el rector del CNE, estaba dentro de la línea que él considera desarrolla la oposición para cantar fraude frente a la derrota el 28 de julio. Digo cuestiones de la política, pero lo conectó, lo vinculó con lo que él ha venido manejando y que ayer reiteraba, reafirmaba de que la oposición está derrotada y que por lo tanto ya está comenzando a crear una estrategia de que no va a reconocer pues el resultado electoral del 28 de julio. Esto lo ha manejado o lo han manejado también otros dirigentes de la dirección política del partido del gobierno, entre ellos el propio jefe de comando de campaña, Jorge Rodríguez. En ese sentido, bueno, es parte también de la disputa y de la controversia que se desarrolla mucho más con intensidad en estos tiempos electorales. Por cierto, ayer el candidato Enrique Márquez, candidato presidencial del partido Centrados, decía que él sí tenía la disposición de firmar un acuerdo de reconocimiento de los resultados electorales. No así el candidato de la plataforma unitaria, quien hace 2 días, en una declaración, dijo a través de redes sociales que quien debe respetar los acuerdos y quien además no los respeta es el propio gobierno, haciendo alusión al acuerdo de Barbados. Entonces, por ello, le han tomado la palabra
y dirigentes del gobierno pues han señalado y cuestionado la postura del candidato de la plataforma unitaria. Bueno, por lo demás, ayer continuaron las movilizaciones en diferentes lugares del país. Dirigentes políticos de la oposición se movieron en varios sitios, entre ellos el estado Nueva Esparta. Maduro estuvo en el estado Apure de sorpresa, como ha dicho, y luego estuvo en el estado Guárico. Y allí, en ese sentido, pues hizo anuncios en términos generales de lo que es su oferta de campaña, señalando que hay que corregir cosas, en fin, bueno. Eso forma parte, como decimos siempre, de la dinámica y más en movilizaciones en tiempos de elección. Por lo demás, también pendientes de lo que hoy el Grupo de los 7, me voy al contexto internacional, pudiera evaluar sobre la situación venezolana. Hoy se reúne, va a hablar de varios temas. El Grupo de los 7 se reúne en el sur de Italia. Este grupo integrado por varios países desarrollados, a los que se suman Brasil y se suman la Argentina. Por cierto, seguramente será importante ver qué se dice si se toca el tema Venezuela, como en efecto está en agenda. Y ver, digo, qué pronunciamiento se hace sobre el proceso electoral venezolano y sobre la decisión de revocar la invitación a la Unión Europea. Así que bueno, estaremos muy al tanto de la situación para ofrecerle los detalles. Vamos con otras notas que destacan en la agenda del día de hoy. Bueno, Maduro anunciaba ayer, atención, que para este mes de junio se corregirán las pensiones. No habló de montos, pero dijo que habrá para las abuelas, los abuelos, buenas noticias, y lo cual indica que comenzará a entrar en vigencia ese aumento que surge del fondo de pensiones con el aporte de la empresa privada, luego de la decisión aprobada por la Asamblea Nacional, que luego promulgó y refrendó el presidente de la República. Entonces, pendientes, pensionados y jubilados del Seguro Social, me imagino que para otros también, de este aumento, a ver en qué fecha será, en qué momento, pero será en el mes de junio, fue lo que dijo Nicolás Maduro en el día de ayer. Así que bueno, ahí vamos a ver para ofrecerles información en ese sentido. Seguimos con nuestro relato y dentro del resumen, bueno, hablemos ahora del tema de las cárceles. Ya son 51 centros penitenciarios, de acuerdo a información que maneja la ONG Observatorio Venezolano de Prisiones, 51 entre instituciones penitenciarias y comisarías que sus detenidos o privados de libertad, pues se han declarado en huelga de hambre. Ayer hubo una movilización de familiares frente al Palacio de Justicia en la capital de la República, reclamando los derechos, reclamando en este caso un mejor trato, denunciando el retraso procesal, que es uno de los males más fuertes, el tema de la alimentación, el tema de las visitas. Es un cúmulo de situaciones pues, que se están presentando y que en este caso afecta a miles de detenidos que están en diferentes cárceles del país. Ya al final de la tarde, dentro de las protestas, de acuerdo a la información que se maneja, se presentó y se reunió con grupos de familiares el nuevo ministro de Asuntos Penitenciarios, Julio García Serpa, quien es diputado también a la Asamblea Nacional, ¿no? Entonces, detalles no tenemos aún de lo que fue la conversación, a ver si se lograron algunos acuerdos y si el compromiso del gobierno es aún mayor. Ya a esto se refería Maduro el lunes, en este caso, porque la huelga estalló el día domingo, creo que el martes también, y entonces, bueno, a ver si hay algo nuevo en ese sentido y se levanta la huelga de hambre de miles de privados de libertad. Continuamos recorriendo pues, detalles de esta jornada del jueves 13 de junio. Hay un tema controversial también que ha irritado las relaciones diplomáticas, si pudiéramos llamarlo así, entre el gobierno de Chile y el gobierno de Venezuela. Bueno, en declaraciones, él está de visita en Europa a un medio alemán de televisión, el presidente de Chile, Gabriel Boric, cuestionó la institucionalidad venezolana. Dijo que las instituciones en nuestro país están en una situación no precisamente la mejor. Y en ese sentido, pues hizo observaciones sobre
el sistema judicial venezolano y desde luego a las declaraciones que rechazó nuevamente que dio el fiscal general de la República, Tarek William Saab, sobre el caso de la muerte del teniente Ronald Ojeda. Hay detenidos, pero todavía no se ubican claramente quiénes pudieran ser los responsables intelectuales o promotores del asesinato que se atribuye al sicariato y a bandas criminales integradas por venezolanos en Chile. Entonces, sigue la investigación, pero esto ha tensado esas relaciones entre Chile y Venezuela. Eso sí, Boric reiteró su postura de que las diferencias que existen y los señalamientos que se han debatido en forma pública no será un elemento motivador para una ruptura de relaciones diplomáticas, ni mucho menos. Él insiste en que deben mantenerse como tal y que dialogando y conversando pues pueden entenderse y superar los contratiempos. Eso se entiende de sus palabras. Bueno, otra noticia importante. Área económica, en medio de todo lo que son las sanciones, pues hay una licencia 44A que se anuncia permitirá en breve que otras empresas de los Estados Unidos, concretamente del estado de Texas, ayer se firmó un acuerdo de entendimiento entre PDVSA y una de ellas que permitirá el trabajo y la reactivación alrededor de 3.000 pozos petroleros para elevar la producción en año y medio. Algunos dicen que las sanciones son un tanto sui generis, como suele decirse, muy matizadas. Siguen otorgándose licencias y siguen factores o capitales internacionales llegando a Venezuela. Bueno, temas internacionales. Ayer hubo protestas, hubo violencia, hubo confrontación con la fuerza pública en la Argentina. Sin embargo, finalmente la llamada ley de bases, que es la propuesta digamos, para cambiar las reglas del juego del Estado argentino, se aprobó, por lo menos a nivel del Senado. Hubo una intentona de entrar al Palacio Federal, que es la sede del Poder Legislativo. Hubo confrontación entonces. El gobierno de Milei denunció un comunicado que eso, de lo que formaban parte algunos diputados y algunas otras personas integrantes de movimientos radicales, formaba parte, digo, de una intención de golpe de Estado. Hay un comunicado que se publicó en ese sentido y que se puede pues reseñar acá en esta primera emisión y desde luego también está registrado en diferentes medios de comunicación social internacionales. Lo cierto, repito, que esa ley ya se aprobó, pero la situación es muy, muy complicada. Otro tema, este viene también de América, pero de Centroamérica, concretamente de Nicaragua. Medios internacionales y medios que circulan a través de las redes sociales informan que habría tenido un infarto el hermano de Daniel Ortega, que estaba en arresto domiciliario por cuestionamientos o críticas al tema de la sucesión en su país. Cercado no recibía, al parecer, atención médica, tuvo un bajón de salud y al parecer habría sido un infarto, fue trasladado a un hospital militar en Managua, la capital. Otra información viene con lo de Gaza. Todo es muy confuso porque jamás dice que acepta el acuerdo y la propuesta de los Estados Unidos con la tregua de por medio. Israel le da una interpretación o lectura diferente y dice que Hamas, el grupo fundamentalista, no ha aceptado, sobre todo cuando se trata del tema de los rehenes. Y otros voceros del gobierno de Israel dicen que irán hasta el final en la lucha para acabar con este movimiento fundamentalista y se liberen los rehenes. No se sabe qué va a ocurrir. Algunos decían que Israel, incluso voceros del gobierno de los Estados Unidos, habría aceptado el acuerdo, pero otros voceros dicen que no. Por ello digo desde la apertura que hay un enorme manto de confusión en todo esto. Deportes. Bueno, vamos con fútbol. Messi anuncia que su último equipo en el fútbol a sus 36 años será el Inter de Miami, despejando cualquier otro tipo de duda que pudiera cerrar pues, su actuación futbolística mundial en el Newell's Boys, que es su equipo originario en la Argentina. Será en Inter de Miami. Siguen partidos amistosos previo a la Copa América que comienza la semana próxima. Por cierto, recordamos con transmisión de Televen de todos los juegos. Bueno, Brasil empató con Estados Unidos, que había recibido una felpa de Colombia en su anterior juego amistoso 5-1. Esta vez no pudieron ni Vinicius ni Rodrigo.
Mañana comienza la Eurocopa con un partidazo entre Alemania y Escocia, mañana viernes 14. Y del béisbol, bueno, los venezolanos en las grandes ligas siguen haciendo de las suyas con una gran actuación. Bueno, recuerden que a partir de este momento pueden enviar sus mensajes a través de X usando la etiqueta numeral, primera emisión. Vamos ya con los titulares de la prensa nacional, la prensa regional, la prensa internacional, el informe del tiempo y lo que reseñamos siempre al final de la primera parte, el envío de esos mensajes a través de redes sociales. Así que Gaudí y Ricardo con ustedes. Buenos días. Buen día, caballeros. Buen día, Venezuela. Gracias por despertar e informarse con nosotros en la mañana de este jueves 13 de junio de 2024. Qué gusto que nos acompañen en este recorrido de noticias. Buenos días de San Antonio de Padua, Salmerón. ¿Qué tal? ¿Cómo amanece? Usted no es Antonio, ¿verdad? No. No es Ricardo Antonio. Mi nombre no es nada cristiano, el segundo. Bueno, felicidades a todos los Antonios. Claro que sí, saludos a todos los Antonios, ¿cómo no? Acá en el equipo no tenemos Antonios también. ¿Hay alguien acá que tenga primero o segundo nombre de Antonio? O Gaudí Antonia. Gaudí No, Antonia. tampoco es mi Ella segundo ella es nombre. Gaudí Sí, Mercedes. no te gustó. Ella es Gaudí Mercedes. Gaudí Mercedes, el nombre de mi Ah, abuelita te llamas como Mercedes. mi mamá. Sí. Bueno, felicidades a todos los Antonios y Antonias. Sí, señor. Bueno, amigos, hecho este comentario, vamos a iniciar ahora la revisión de los diarios que circulan a nivel nacional. Vamos a ver cuál es la información que están en sus primeras páginas y en sus portales web. De inmediato. Iniciamos esta revisión con la portada digital del diario El Universal. Ellos titulan Gobierno afirma que recaudación tributaria creció 93% este año. Parte del sumario de la nota reseña que el jefe de Estado enfatizó que durante el primer trimestre de 2024 creció 100% el Producto Interno Bruto. También tenemos empresarios de Texas, firman con PDVSA acuerdo de producción. Ya Carlos adelantaba este tema al inicio, dice, aseguran que cuentan con una preaprobación de la OFAC bajo la orden 44A. La OFAC es la Oficina de Control de Bienes Extranjeros. También tenemos en esta portada digital del diario El Universal, Venezuela y Rusia ratifican su sólida cooperación binacional. Durante el acto de celebración del Día de Rusia, la vicepresidenta Delcy Rodríguez, en compañía del embajador ruso Sergei Mlek-Bazarov, saludó al gigante euroasiático tras 79 años de estrechos lazos de cooperación y hermandad. Tenemos una gran fotografía con un titular internacional, dice, lanzan 160 cohetes contra Israel. El movimiento libanés Hezbollah lanzó este miércoles uno de los mayores ataques contra Israel desde el inicio de la guerra en Gaza. Dispararon más de 160 cohetes. Las fuerzas de defensa de Israel comunicaron que tras la activación de los sistemas de alerta aérea en el norte del país se detectaron unos 90 lanzamientos. Algunos de los proyectiles fueron interceptados y otros provocaron incendios. Amigos, vamos a revisar el portal del diario El Nacional. Hay una información lamentable que tenemos que reseñar. Dice de la siguiente forma: bomberos de Venezuela hayan muerto al niño que se encontraba desaparecido desde el lunes. Por el momento se desconocen las circunstancias en las que se produjo la muerte, que será investigada por las autoridades competentes, informó el Cuerpo de Bomberos en su cuenta en Instagram. Además, el órgano detalló que el cadáver fue trasladado al Servicio Nacional de Medicina y Ciencias Forenses. Este cuerpo apareció en un tanque de una planta potabilizadora en el estado Anzoátegui. La desaparición del niño había generado una gran alarma en la zona, según explicaron los bomberos en redes sociales, donde compartieron imágenes del despliegue en el que participaron también funcionarios del Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas. Vamos a salir de nuestras fronteras con el próximo titular del diario El Nacional. Centro y sur de Chile bajo alerta máxima por arribo de intensas lluvias. No hay registro de un junio tan lluvioso desde el año 1982. Ese año se registraron 15 muertos y casi 4.000 casas afectadas en el temporal, según los registros oficiales. La alarma de nivel máximo de advertencia a la población fue emitida por la Dirección de Meteorología de Chile. Abarca a las regiones de Coquimbo en el norte, Valparaíso y Metropolitana. En el centro y O'Higgins, Nuble y
Biobío en el sur. De acuerdo a la Dirección de Meteorología, a partir de la madrugada del jueves se presentarán precipitaciones intensas en un corto periodo de tiempo. Bueno, ahora vamos a revisar qué trae la portada digital del diario Últimas Noticias. Ellos destacan: pensionados cobrarán en junio un incremento. Dice Maduro, dijo que los abuelos van a tener muy buenas noticias este mes. El presidente destacó la recaudación por vía de impuestos. También tienen una fotografía en la que se reseña la visita del jefe de Estado a los estados Apure y Guárico el día de ayer. También tenemos en esta portada: el país ya es parte del Acuerdo de Facilitación de Comercio, el antetítulo Organización Mundial del Comercio. Además, arrancó Plan Quirúrgico Nacional en Cumaná. En noticias internacionales, dice la ONU, Israel comete un exterminio en Gaza. También se reseña la situación en Argentina con fotografía. Titular: Argentina en pie contra Milei. Dice esta nota de Últimas Noticias que el gobierno de Javier Milei arremetió con bombas lacrimógenas y balas de goma contra los manifestantes que se congregaron en los alrededores del Congreso en protesta contra el paquete de leyes neoliberales impulsado por la derecha. Vamos a revisar ahora la portada del diario 2001, titular principal: harán ajuste a las pensiones durante el mes de junio. El presidente de la República manifestó que el ingreso de los abuelos tendrá un impacto producto de la recaudación en el sector privado. Que también leemos en esta portada: si hay seguros para mascotas, y la gráfica principal está dedicada a la población de Latillo, que celebró por todo lo alto su aniversario 240. Los residentes de la localidad disfrutaron de actuaciones de teatro y comparsas. Las festividades se extenderán hasta el 22 de junio. Correo del Orinoco, que trae en su portada digital, se lo contamos de inmediato. Dice: en 93% creció recaudación tributaria durante los primeros 5 meses de 2024. El antetítulo: ingresos que se destinan a favorecer los programas crediticios y de protección social. También se reseña en esta portada grandes concentraciones en Apure y Guárico para recibir a Maduro. Dice acá que afecto, música en unión perfecta para darle el apoyo, dice la nota. También tenemos acá: Venezuela ya forma parte del Acuerdo de Facilitación de Comercio Internacional. Más abajo: razones jurídicas alega Venezuela contra jurisdicción de la Corte Internacional de Justicia en el caso del Esequibo. Tema electoral de nuevo, dice: candidatos Martínez y Bertucci apoyan firma del acuerdo electoral. Además, celebran declaración de la soberanía rusa, dice embajador Sergei Milev Banzarov, rinde homenaje a Bolívar en el Panteón. Vamos ahora a hablar de deportes. En la primera página del diario Líder está Pablo Pérez. Volvió a mostrar el poder de su principal envío y metió 5 ponches a Colorado para alcanzar el 6º triunfo del año con Mellizos de Minnesota. Resurgió la recta, es el titular. Pero hay otras informaciones también en esta portada que están relacionadas con el ámbito deportivo. Luz Vargas marca hito en el baloncesto, asume la conducción de Llaneros de Guárico y es la primera coach en dirigir a un quinteto profesional masculino en nuestro país. Bueno, llegó el momento de hacer nuestra primera pausa acá en el noticiero Primera Emisión. En la próxima parte venimos para revisar titulares de la prensa regional. Quédense allí con nosotros, ya venimos. La Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos aprobó un nuevo fármaco con la capacidad de ralentizar hasta un 60% el Alzheimer en la fase temprana de la enfermedad. Donanemab es el nombre del tratamiento, que funciona con anticuerpos eliminando una proteína que se acumula en el cerebro de las personas con este tipo de demencia. En los casos que están un poco más avanzados, puede reducir hasta 35% el deterioro cognitivo. Para los especialistas, pese a que no es una cura permanente, significa un gran avance debido a que poco a poco se han acercado a tratamientos con mayor eficacia y seguridad. Génesis Rivas, Televen.
En Monagas iniciamos la revisión de diarios que circulan en el interior del país. Tenemos la portada del periódico. El titular principal dice: Maduro anuncia mejoras en ingresos de pensionados. También hay las siguientes informaciones. Plataforma Unitaria Democrática fija posición sobre propuesta de acuerdo electoral. La coalición opositora sostiene que es el acuerdo de Barbados el que debe cumplirse, por lo que no avalan firmar dicho acuerdo propuesto por el presidente Nicolás Maduro. Sancionan a transportistas, boxeadores por alterar el orden en la avenida Bolívar de Maturín y la gráfica principal. Guardia Nacional Bolivariana propina duro golpe al narcotráfico. Esto ocurrió en Güiria. Efectivos de la Guardia Nacional Bolivariana asestaron un duro golpe al narcotráfico cuando localizaron en el estado Sucre 1.842 panelas de presunta marihuana. Esto según fuentes militares, y ahí tienen la imagen que da cuenta de esta acción de la Guardia Nacional. Bueno, veamos ahora qué trae la portada digital del diario La Prensa que circula en Lara. Ellos abren con un reporte especial que han preparado. Jóvenes optan por carreras técnicas y del área de salud. Dice acá que docentes y rectores de universidades públicas y privadas de Lara aseguran que los jóvenes que están próximos a obtener títulos de bachilleres han mostrado mayor interés por carreras relacionadas al área de salud, como fisioterapia, psicología y odontología, además de aquellas cortas que les permitan insertarse de manera rápida en el mundo laboral. También se destaca en esta portada de La Prensa de Lara: cerrajeros abaratan costos para no bajar Santa María. Además, médicos exhortan a las mujeres a formarse en lactancia materna. Y ya lo decíamos al inicio, hoy es día de San Antonio, así que dice este titular: cultores de Lara cumplen con velorio en honor a San Antonio. Vamos a revisar ahora la portada del diario Nuevo Día del Estado Falcón. Pensiones mejoradas es el titular principal. Tiene que ver con el anuncio hecho por el presidente de la República en relación a la recaudación del sector privado del Fondo de Pensiones. De manera textual dijo lo siguiente: ese dinerito se transforma en la mejoría del ingreso indexado de las pensiones. Vamos a tener buenas noticias este mes de junio porque la nueva ley pegó más de lo que creíamos. Hay otras informaciones en esta portada. Despliegue policial con resultados. Luego de sendos despliegues policiales realizados desde la tarde-noche del martes 12 de junio, resultaron abatidos 2 delincuentes. En arte y espectáculos, honoris causa. El cantautor Giordano Di Marzo recibirá el doctor honoris causa en artes por la Universidad de los Andes, una distinción que reconoce la calidad de su obra. Muy merecido este reconocimiento que va a recibir Giordano. Bueno, momento de hacer una nueva pausa acá en la primera emisión del noticiero. Yo sé que usted tiene la hora por allí, ¿nos las comparte? Son las 6:38 minutos de la mañana. En la próxima parte revisamos prensa internacional, reporte del tiempo y mensajes en X. Vamos a iniciar la revisión de diarios que circulan fuera de nuestras fronteras. En Perú tenemos la portada del Comercio. Dentro de las informaciones que destaca esta portada está la siguiente: juez levanta el secreto bancario de esposa y cuñada de Pedro Castillo. Señalan que se les atribuye haber integrado una red criminal que dirigió la entrega de obras de saneamiento durante el gobierno castillita. Diario La Tercera de Chile, pues destaca la situación con las lluvias en ese país. Dice: sistema frontal deja al menos 3.3 millones de escolares y párvulos sin clases en 7 regiones. Gobierno advierte que se trata de la peor alarma meteorológica en casi 20 años. Tienen allí la fotografía. Además dice: Boric defiende gira en Europa tras presiones de la oposición para que la cancelara. Revisamos ahora la portada de Diario Libre que circula en República Dominicana. Titular principal: la oposición enfila todos sus cañones contra las reformas. También acompañan con una gráfica el siguiente título: buques rusos en La Habana. Unas personas observan desde lejos la fragata rusa a su llegada al puerto de La Habana, Cuba. Una flotilla de buques de guerra rusos, incluyendo un submarino nuclear, llegó a aguas cubanas para realizar una serie de ejercicios militares en el Caribe. Revisemos las condiciones del tiempo gracias al reporte que nos ofrece el INAME para las próximas 6 horas. Venezuela amanece con abundante nubosidad y lluvias. Se esperan precipitaciones con descargas eléctricas en Miranda, Carabobo, Delta Amacuro, Zulia, Guárico, Apure, Barinas, Táchira, Mérida y la Guayana Esequiba.
La Guaira estará parcialmente nublado, temperatura mínima 24 grados centígrados y máxima 29. Acarigua parcialmente nublado con abundantes precipitaciones, temperatura mínima 22 grados centígrados y máxima 33. Barcelona parcialmente nublado, temperatura mínima 23 grados centígrados y máxima 30. Recuerde usted que este reporte es válido hasta las 12 del mediodía de hoy. Para más información ingrese a la página web www.iname.gov.be. Vamos ahora con Ricardo Salmerón. Marcos Mendoza nos escribe para informar que está a punto de quedar incomunicada la parroquia Manrique del estado Cojedes por una falla de borde en el barrancón del sector Agua Fría de esta población. Ahí tienen ustedes la imagen. También por acá nos llega otro mensaje de Omar Fernández, quien es alcalde en el estado Mérida, y dice: continuamos el trabajo de recuperación en la vialidad de nuestro municipio a través de la Dirección de Maquinaria Pesada. Hoy en la aldea Agua Blanca de la parroquia Mucuchachi seguimos cumpliendo, dice el alcalde por acá. Otras informaciones que también están en nuestra cuenta de X nos dice lo siguiente. Bueno, Marisol Andara envía feliz cumpleaños a Saúl Cuevas. Por acá, mira, está de cumpleaños la señora Nereida Antonia. Ahí la tienen en la imagen. Nos envían este helado de chocolate desde Guatire. Bueno, se ve muy rico, gracias. Otro desayuno que está también suculento lo van a tener allí en la imagen. Y finalizamos pues con San Antonio de Padua, que ya habíamos dicho que hoy es su día. Bueno, gracias por todos esos mensajes que hacen llegar a ustedes a través de nuestras redes sociales. Carlos Fernández, ¿qué vamos a tener en la próxima parte? Bueno, vamos a hablar de previsión frente a las lluvias que han comenzado a caer con severidad. En este sentido, nos encontramos con que Protección Civil y los bomberos de Caracas están monitoreando los niveles del río Guaire ante precisamente las precipitaciones. Vamos con el tema de ciencia y tecnología. Bueno, el programa Alianza Científico Campesina aspira que uno de sus laboratorios sea considerado tipo 2 por la UNESCO, que es un organismo de la Organización de Naciones Unidas. Ojalá sea así. Vamos con el tema de salud. Realizan la 21ª reunión de actualización de conocimientos en Caracas para capacitar a los profesionales del área, justamente. Ahora nos ubicamos en el escenario internacional. Concretamente vamos a destacar en este resumen la situación en Chile. Se decreta pues la alerta máxima en 6 regiones de ese país ante la llegada de los vientos o frentes de vientos muy fuertes y las lluvias. En el tema de la entrevista, en el día de hoy, en el segmento dedicado a ello, estaremos conversando con Vicente Pérez. Él es director ejecutivo de FEDEAGRO, que organiza a los empresarios del sector agrícola venezolano. Y siempre al final, en lo actual, en el segmento de arte y espectáculo, nos encontramos con que Intensamente 2 llega a los cines de Venezuela. Bueno, la invitación para que continúen con nosotros. Vamos a hacer siempre una pausa después de esta primera parte del noticiero de Televen y al regreso tendrán informaciones en sus detalles y lo que surja en la dinámica informativa del día con Cruz Vila y Harley Monseguilemán. Buenos días. Gracias, Carlos. Feliz día también para ustedes en sus hogares. Feliz de acompañarlos en una nueva jornada. Harley, muy buenos días, ¿cómo estás? Hola, Cruzmila, muy buenos días para ti, muy buenos días, señores televidentes. Así es, ya en nuestra mesa de reacción están más que listas más noticias para revisarlas junto a ustedes en la próxima parte. Claro que sí. Bueno, nos vamos a una pausa, queridos amigos. Entre las notas que vamos a revisar precisamente tenemos esta. En Ecuador, eliminación de subsidios al combustible generará aumento en el costo de la gasolina. Así lo aseguró el ministro de Economía de esa nación. Esto y más al regreso. Cuando son las 6:47 de la mañana seguimos con más de la primera emisión del noticiero. Les informamos que el presidente de la República, Nicolás Maduro, señaló que en el primer trimestre del año el Producto Interno Bruto creció 7%, asegurando que es el mayor incremento del PIB en Latinoamérica.
La proyección que habíamos hecho para el año y está sostenida es del 8%. La CEPAL y el Fondo Monetario dice que vamos a crecer 4% y somos los que vamos a crecer en América Latina y el Caribe. Pero todo indica que inclusive la previsión del 8% que hemos hecho para el año se va a superar. El jefe de Estado reiteró que la inflación en nuestro país se ubicó en el mes de mayo en 1.5%, señalando que es la cifra más baja en 20 años. También dio a conocer que de enero a mayo de este 2024, las exportaciones no tradicionales crecieron más de 30% en comparación a todo el 2023. Este año, ya en los primeros 5 meses, las exportaciones no tradicionales llevan un ritmo de crecimiento de 429%. Quiere decir que estamos construyendo la ruta de la producción para exportar, que es una de las grandes metas de los años que están por venir, que la vamos a cumplir y nos vamos a convertir en exportadores netos. El mandatario nacional también aprobó más de 5.700 créditos para emprendedores de los estados Apure, Barinas y Portuguesa. Por otro lado, afirmó que en el primer trimestre de 2024 el país produjo cerca de 1 millón de barriles de petróleo diarios. Ordenó además crear el Centro Nacional de Mejoramiento Genético de Cereales de Arroz y Maíz para apoyar a los productores en desarrollo de la semilla. Venezuela ingresó al Acuerdo de Facilitación de Transacciones Internacionales de la Organización Mundial del Comercio. Así lo anunció la vicepresidenta de la República, Delcy Rodríguez, en el marco del Consejo Nacional de Economía Productiva, Región Los Llanos. A pesar de la resistencia de las delegaciones de Estados Unidos y algunos países satélites, acaba de anunciar formalmente que Venezuela entra al Acuerdo de Facilitación de Comercio Internacional. Eso significa, presidente, una reducción de 14% de nuestros costos en el comercio exterior y también que nuestra industria sea más competitiva. Este acuerdo de facilitación de transacciones internacionales tiene como propósito abordar los obstáculos al comercio causados por requisitos fronterizos burocráticos que dificultan las operaciones internacionales a las empresas. El mismo entró en vigor el 22 de febrero de 2017 y aplica exclusivamente a los 120 países que han sido aceptados. Entre los miembros se encuentran Estados Unidos, Rusia, China, México, Argentina, Cuba y ahora Venezuela. Según el Fondo Monetario Internacional, Venezuela tiene la peor inflación de América. Además, estimó que al final del año esta podría cerrar en 160%. La Organización Internacional de Finanzas indicó que esto ocurre pese a que la nación viene con una recuperación económica. Prevé además que para el 2025 este porcentaje baje solo 10 puntos. De acuerdo con el Banco Central de Venezuela, la inflación acumulada de este 2024 es de 7,8%. El 98% de la carne que consumen actualmente los venezolanos es de producción nacional. Así lo dio a conocer el presidente del Consejo Nacional de la Carne, Luis Pérez Stuve. El representante de Convecar indicó que el país registra un pequeño repunte en la ingesta del rubro, gracias a lo que consideró como un alza en el poder adquisitivo. Indicó que para que el sector tenga una mayor capacidad productiva es necesario que se garantice el acceso al combustible, financiamiento, seguridad jurídica y personal. Vamos a cambiar de tema y es que el presidente del Consejo Nacional Electoral, Elvis Amoroso, rechazó las declaraciones del rector principal del organismo comicial, Juan Carlos del Pino, sobre la supuesta falta de convocatoria de los directivos. Las declaraciones las dio durante la sesión solemne con motivo del 25 aniversario de la Contraloría de La Guaira y para salir al paso a las afirmaciones hechas por el rector principal Juan Carlos del Pino, que aseguraba que el organismo no sesiona desde el pasado 26 de marzo. Nosotros no somos vagos, nosotros somos gente trabajadora, día y noche. Ayer salimos de ahí a las 2 de la mañana y lo más importante es que toda actividad que haga el Consejo Nacional Electoral, siempre serán bienvenidos los medios de comunicación para que digan la verdad y nosotros podemos poder contrarrestar
cualquier desinformación que trate de hacer una persona que busca solamente de desestabilizar a nuestra querida patria Venezuela. Asimismo, ratificó que con o sin sanciones en Venezuela habrá elecciones presidenciales el próximo 28 de julio. Aquí les voy a decir algo. El 28 de julio hay elecciones con sanciones, con bloqueo, con mala intención. Va a haber elecciones para que el pueblo pueda expresar su voluntad absoluta. Desde el estado de La Guaira, Ami Torres, Televen. Y precisamente el miembro de la Plataforma Unitaria Democrática, Robert García, señaló que en las próximas semanas se reunirán con rectores del Consejo Nacional Electoral tras la denuncia del rector Juan Carlos del Pino al indicar que el organismo no convoca sesión desde el mes de marzo. El llamado es a cada rector del Consejo Nacional Electoral. Saber la responsabilidad que tiene ante el país y ante millones de venezolanos, muchos de ellos fuera de nuestras fronteras y millones de venezolanos que nos encontramos acá. La responsabilidad enorme que tienen con nuestros hijos, con los nietos. García expresó que desde las diversas organizaciones políticas que forman parte de la plataforma unitaria se están haciendo invitaciones a diplomáticos y representantes de la comunidad internacional para que sean testigos y observadores en los próximos comicios. Una vez que ya venga el proceso de postulación formal ante el Consejo Nacional Electoral, pues podemos entonces dar la certeza, porque no solo es un proceso de postulación, sino procesos internos nuestros de auditoría, de saber que cada venezolano que tiene la voluntad de apoyar el proceso y que ha sido postulado para ser testigo o defensor del voto, pues tiene esa voluntad real y ante eso se están llevando a cabo procesos de formación de los testigos y de auditoría. Asegura que desde los distintos partidos políticos que apoyan al candidato Edmundo González se están preparando para sobreponerse ante cualquier obstáculo de cara a la elección presidencial. Vanessa Urbano, Televen. La misión de Estados Unidos para Venezuela en Colombia afirmó que su gobierno justamente está comprometido con fomentar un espacio político que permita a los venezolanos ejercer su derecho al voto de forma libre en la elección del próximo 28 de julio. El jefe de esta misión diplomática, Francisco Palmieri, subrayó la importancia de impulsar la participación electoral de todos los ciudadanos a fin de elegir de manera pacífica al próximo presidente del país. Amigos, es momento de hacer una nueva pausa acá en el noticiero Primera Emisión. Quédense con nosotros porque al regresar les informamos que encuentran sin vida a niños de 11 años en el estado Anzoátegui. Los detalles en minutos. El jefe de Seguridad Ciudadana del gobierno de Caracas, Elvis Santi, aseguró que funcionarios de Protección Civil y bomberos se mantienen monitoreando los niveles del río Guaire ante las lluvias. Santi garantizó que ya fueron establecidos los protocolos que deben seguir los órganos de atención de emergencia y gestión de riesgo ante cualquier desbordamiento del cauce. Además, instó a la población a reportar cualquier emergencia al número de los bomberos de Caracas, que es el 0212-542-0243, y de Protección Civil 0212-575-1823, además de al número BEN 911. El programa Alianza Científico Campesina, auspiciado por el Ministerio de Ciencia y Tecnología, aspira a que uno de sus laboratorios sea considerado tipo 2 por la UNESCO, tras la contribución que han realizado en los Objetivos de Desarrollo Sostenible. La coordinadora del Movimiento Científico Innovadores de Miranda, Carla Contreras, detalló que la Alianza Científico Campesina apuesta por el potencial de las semillas para garantizar el alimento a la población. En el programa han participado el Instituto de Biología Experimental de la UCB y el Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas, IBIC. Aquí vemos la conjugación de los saberes de nuestro campesino con el conocimiento de la academia, los cuales se unen, se fusionan y realmente dan respuesta a nuestro país en cuanto a soberanía y seguridad agroalimentaria. Programas que ahora son vistos desde afuera y son modelos para seguir e implementar en otros espacios a nivel mundial.
Desde el movimiento científicos, científicas e innovadores llevan a cabo otras iniciativas como la reparación de equipos e instrumentos médicos. Jonathan Cárdenas, Televen. El presidente de la República, Nicolás Maduro, instruyó al ministro de Transporte, Ramón Velázquez Araguayán, a arreglar la carretera que conecta a las poblaciones de Camaguán y Calabozo en el estado Guárico. No tiene señalética, no tiene ojo de gato, al final de la carretera un poco de hueco. Ministro Velázquez Araguayán me amanece en Calabozo y me le mete las máquinas a las carreteras de una vez, de aquí, de allá y más allá. Más temprano, el jefe de Estado inauguró el Centro de Salud Municipal El Venerable en Camaguán, que beneficiará a 35.000 familias de la localidad con 36 áreas de servicios, entre ellos pediatría, ginecología y obstetricia, salas quirúrgicas de parto y de trauma shock. Vamos a cambiar de tema. Este miércoles fue encontrado el cadáver de un niño de 11 años que había sido reportado como desaparecido desde el pasado lunes en el río Neverí, esto es en el estado Anzoátegui. Funcionarios de Protección Civil y del Grupo Bomberil Estadal detallaron que el cuerpo fue encontrado en la planta potabilizadora José Antonio Anzoátegui. Por su parte, el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas inició una investigación para determinar la causa de la muerte de este menor de edad. En Monagas, una mujer fue asesinada de varios impactos de bala en su vivienda tras sostener una pelea con un hombre. El hecho ocurrió en el Callejón Rojas de la parroquia Boquerón. Como Damaris Febres, de 38 años, fue identificada la víctima, quien llegó sin signos vitales a la emergencia del Hospital Central de Maturín, Dr. Manuel Núñez Tobar. Funcionarios del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas de la entidad se encuentran realizando la investigación correspondiente en torno a este caso para dar con el paradero del responsable. En lo que va de año se han registrado 6 femicidios en la entidad. Desde el estado Monagas, Lacey San Luis, Televen. Un muerto y 3 funcionarios heridos fue el saldo que dejó un enfrentamiento entre cuerpos policiales y bandas delictivas en la urbanización Los Médanos, esto es en el estado Falcón. El secretario de Seguridad Ciudadana de la entidad, Miguel Morales, indicó que la víctima fue Reinaldo Santos Tejeria, que tenía como alias Juanchito, de 20 años, mientras que entre los lesionados se encuentran 2 funcionarios de la Policía de Falcón y uno del 6CPC. Indicó que los organismos policiales se mantienen en el lugar, realizando la búsqueda del resto de los delincuentes. Un hombre fue condenado a 20 años de prisión por la comisión de homicidio intencional calificado con alevosía por motivos fútiles e innobles el 9 de mayo de 2023 en el estado Mérida. Asimismo, tras las pruebas presentadas por el Ministerio Público, un sujeto fue sentenciado a 22 años y 6 meses de cárcel por violencia sexual cometida en 2022 contra una niña de 10 años en el estado Falcón. Por otro lado, en el estado Miranda, un hombre recibió una pena de 15 años de prisión por cometer en el 2022 violencia sexual agravada contra su pareja de 25 años en el municipio Guaycaipuro. Miembros del movimiento Creemos Alianza Ciudadana en el estado Lara tomaron las plazas de Barquisimeto para promover la participación y defensa del voto de cara a la elección presidencial del 28 de julio. El derecho al sufragio lo tenemos todos los ciudadanos y tenemos que ejercerlo este 28 de julio. Y la actividad de hoy como objetivo central es ese, enseñar al ciudadano que transita por aquí, por la Plaza San José, por el corazón del centro de la ciudad de Barquisimeto, a que aprenda cómo votar, porque sabemos que hay muchas dificultades y nosotros desde la sociedad civil y como plataforma estamos ganados a lo que es la formación del ciudadano. La gente quiere votar, pero hay confusión, la gente tiene algunas complicaciones con la máquina porque sabemos que es un sistema electrónico táctil. Quienes conforman esta organización son miembros de la sociedad civil. Ellos indicaron que este tipo de actividades las replicarán en las 58 parroquias que tiene el estado Lara a lo largo de estas semanas. Desde Barquisimeto, Ramón Vélez, Televen.
Amigos televidentes, sean bienvenidos a otro episodio de Alta Esfera. En esta oportunidad vamos a hablar de alimentos, específicamente de proteínas, porque me acompaña el presidente del grupo Mil Pollos, Camil Albasi. Bienvenido a las pantallas de Televen, al programa de Alta Esfera. ¿Cómo estás? Bien, gracias. Bueno, nosotros somos, como le dije ante la cámara, somos una empresa que estamos ubicados en el estado Carabobo. Nosotros dedicamos a todo lo que es servicio y beneficio de aves. Tenemos toda la línea de Mil Pollos, tenemos la línea de empacado al vacío y también prestamos como avícola, prestamos servicio de matanza a todos los pequeños productores, inclusive a empresas grandes aquí en el país también le hacemos ese servicio de beneficio de ave también. ¿Cómo está el sector? ¿Cómo está el matadero? ¿Hay suficiente, digamos, alimento para cubrir la demanda nacional? Sí, bueno, ahorita sí, todo el sector ahorita ha aumentado su capacidad en los últimos 4 o 5 años, inclusive el consumo per cápita ha aumentado bastante, estamos ahorita cerca de 26, 27 kilos por cápita. Venimos del año 2018 que llegamos creo que a 18, 19 kilos por cápita y se estima que se cierra el año 2024 en 30 kilos también. ¿Cuál fue esa apuesta? ¿Por qué ustedes apostaron por este sector? Porque ustedes son de afuera, ¿no? Libanés. Sí, libanés. Cuéntanos un poco esa historia. Bueno, nosotros siempre, todos los paisanos han trabajado como saben, en ropa, en línea blanca, en zapatos, pero bueno, quisimos hacer un poquito diferente a lo demás y bueno, siempre hemos, como se dice, comiendo flecha. Y bueno, nos metimos en ese sector, gracias a Dios, creemos en el país y es una empresa familiar donde mi esposa es la vicepresidente, los muchachos míos también nos ayudan en eso, nos gusta y gracias a Dios nos va bastante bien. Quienes siguen apostando por Venezuela es la empresa protectora de comercios American Fire. 13 años en el país trayendo productos de protección y emergencia para el empresariado venezolano. Próximamente también estaremos incluyendo dentro de nuestro portafolio mangueras para incendios forestales, la cual van a poder adquirir próximamente todo el equipamiento de combates de incendios forestales. Es decir, que ese es el próximo reto, ¿no?, para el 2024. Sí, ese es el próximo reto para el 2024, mangueras contra incendios para combatir incendios forestales, que este año ha sido bastante concurrido y hemos estado tratando de llevar a los bomberos todas las herramientas necesarias para poder combatir ese fuego. Oye, bastante interesante este tema y bueno, ojalá se pueda suministrar en todo el territorio nacional para poder proteger también a nuestro medio ambiente. Muchas gracias por acompañarnos en esta entrevista, Marianela. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Bueno, nosotros vamos a seguir acá entrevistando a otras personalidades, a otros comercios, a otras empresas. Yo soy Manuel da Silva, ustedes siguen en sintonía de Televen. Bueno, son las 7:09 y a esta hora hacemos una nueva pausa en el noticiero Primera de Venezuela. Bueno, graves protestas se registraron en Argentina este miércoles. Los detalles en la próxima parte. El embajador de Venezuela ante los Emiratos Árabes Unidos, Nabil Abdul Khalek, entregó cartas credenciales al presidente emiratí en el Palacio de Watan, en Abu Dhabi. Abdul extendió al gobierno y a la población de los Emiratos Árabes un saludo por parte del presidente de la República, Nicolás Maduro, expresando además la voluntad de continuar fortaleciendo e incrementando la cooperación entre ambos países. Iniciamos nuestro recorrido internacional en Argentina, donde 7 personas, entre ellas 5 diputados, fueron hospitalizados luego de ser reprimidos con bombas lacrimógenas por la policía durante una manifestación frente al Congreso de ese país. La protesta se llevó a cabo mientras el Parlamento discutía la aprobación de la ley base. Veamos el siguiente reporte de la agencia France Press. La reforma del Estado del presidente argentino Javier Milei fue aprobada con modificaciones en la madrugada del jueves por el Senado, tras una maratónica sesión que comenzó el miércoles de mañana. La líder del Senado y también vicepresidenta del país, Victoria Villarruel, desempató la paridad de 36-36 en el voto en general del texto, que luego fue discutido título por título. Por esos argentinos
que sufren, que esperan, que no quieren ver a sus hijos irse del país, para esos argentinos que merecen recuperar el orgullo de ser argentinos y pensando siempre en todo por Argentina, mi voto es afirmativo. La presidencia celebró la aprobación de la llamada Ley Bases de Desregularización de la Economía, que volverá a la Cámara de Diputados para la sanción final. Para lograr su aprobación, el gobierno hizo numerosas concesiones, hasta reducir su contenido original de 600 artículos a 1/3. Durante la jornada, miles de personas se congregaron en torno al Congreso, en repudio del proyecto, y hubo disturbios. La policía repelió con gases, balas de goma y camiones cisterna a un grupo que buscó burlar las vallas, y los manifestantes respondieron arrojando piedras a los uniformados, lo que derivó en una batalla campal y la quema de 2 coches. 7 personas, entre ellas 5 diputados opositores, fueron atendidos en un hospital tras ser gaseados por la policía, y decenas fueron afectados por las emanaciones y atendidos en el lugar. Al menos 10 personas fueron detenidas y 9 policías federales resultaron heridos. La presidencia dijo en la red social X que grupos a los que llamó terroristas intentaron perpetrar lo que calificó de golpe de Estado. Afortunadamente tenemos una gran ministra de Seguridad y que está poniendo la calle en orden como prometimos en campaña. Entrada la noche, hubo focos de protestas espontáneas en distintos puntos de Buenos Aires y se escucharon cacerolazos y bocinazos. El debate tuvo lugar en un contexto de recesión y con la inflación en casi 300% interanual. 6 regiones del centro y sur de Chile están bajo alerta máxima meteorológica por el arribo en las próximas horas del peor frente de viento y lluvias en 4 décadas, según las previsiones de la autoridad meteorológica. Veamos el siguiente material que ha preparado la agencia AFP. La alarma, el máximo nivel de advertencia a la población emitida por la Dirección Meteorológica de Chile, afecta a las regiones de Coquimbo, en el norte, Valparaíso y Metropolitana en el centro, y O'Higgins, Ñuble y Biobío en el sur. De acuerdo con la entidad, a partir de la madrugada del jueves se registrarán precipitaciones intensas en un corto periodo de tiempo. Las autoridades afirmaron que no hay registro de que se haya emitido para la región metropolitana este tipo de alerta. Se anunció la suspensión de clases en toda la ciudad de Santiago, donde vive casi la mitad de la población chilena de 20 millones de habitantes, así como en las regiones de O'Higgins, Coquimbo, Valparaíso y Biobío. Las autoridades prevén la caída de entre 90 y 110 milímetros de agua y vientos de hasta 90 kilómetros por hora. Santiago registra de media 286 milímetros de lluvias en todo el año y 80 milímetros en junio. Este es el junio más lluvioso en Santiago desde 1982, año en el que las lluvias provocaron 15 muertos y alrededor de 4.000 casas afectadas en la capital, según registros oficiales. 28 migrantes de Guatemala, Honduras y El Salvador fueron rescatados en el estado de Chihuahua, México, luego de 2 operativos realizados por las autoridades en los que resultaron detenidas 9 personas, entre ellas 2 mujeres y 2 menores de edad. La Fiscalía Local indicó que algunos de los extranjeros mostraron signos de torturas, mientras que se incautaron armas y drogas, y los detenidos fueron puestos a disposición del Ministerio Público. Más de 230 impugnaciones contra los resultados de las elecciones presidenciales de México han sido presentadas por los partidos de oposición. El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación detalló que 188 juicios de inconformidad corresponden al Partido de la Revolución Democrática, mientras que 43 fueron presentados por Movimiento Ciudadano. Estas coaliciones denuncian que en el proceso electoral intervinieron el crimen organizado y el actual presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador. Fueron decomisados en Puerto Rico 204 kilos de cocaína que se encontraban en un contenedor dentro de un barco procedente de República Dominicana. Agentes de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos encontraron anomalías dentro del chasis de un contenedor donde localizaron 183 ladrillos compuestos de esta sustancia. En el hecho no se detuvo a nadie relacionado con el cargamento.
El ministro de Economía de Ecuador anunció que se elevará el precio de la gasolina como consecuencia de la eliminación del subsidio. Se estima que el incremento sea de aproximadamente 0,25 centavos, por lo cual el combustible pasará a costar, 2,71 dólares. Organizaciones indígenas y sindicatos han expresado su rechazo a la medida. Una comisión de investigación de la ONU considera que Israel es responsable de crímenes contra la humanidad en Gaza, Palestina. Esta instancia acusa a las autoridades israelíes de cometer exterminio, asesinato, persecución de género contra hombres y niños palestinos, traslados forzosos, actos de tortura y tratos inhumanos y crueles. Este ente también señala a 7 grupos armados palestinos, incluido el Hamas, de cometer crímenes de guerra desde el 7 de octubre. Un destacamento naval ruso que incluye un submarino nuclear arribó este miércoles a Cuba y permanecerá en la isla hasta el próximo 17 de junio. La llegada de esta flota ocurre el mismo día que el canciller cubano Bruno Rodríguez y su homólogo ruso Sergei Lavrov se reunieran en Moscú para evaluar la expansión de la Organización del Tratado del Atlántico Norte hacia la frontera rusa y abogar por una solución diplomática constructiva y realista de la crisis existente en la región europea. Y la Organización Mundial de la Salud dio a conocer que en la India se registró un segundo caso de gripe aviar H9N2 en un niño de 4 años. El menor de edad presentó malestares a finales de enero. Fue recluido en la unidad de cuidados intensivos de un hospital local en febrero y finalmente fue dado de alta en mayo. Según la Organización Mundial de la Salud, el niño estuvo expuesto a aves de corral. Sin embargo, familiares o allegados no han reportado síntomas. En Grecia, todos los sitios arqueológicos en Atenas, incluido la Acrópolis, uno de los monumentos más visitados en Europa, permanecerán cerrados este jueves durante 5 horas debido a la ola de calor extremo que azota a ese país. Según el Servicio Meteorológico Nacional, la temperatura podría alcanzar este jueves puntualmente los 43 grados centígrados en la capital justamente y en varias regiones del centro y sur de ese país. Las escuelas de educación primaria y las guarderías de la capital y de varias regiones del país permanecerán cerradas por segundo día consecutivo. Decenas de manifestantes resultaron heridos este miércoles en la capital de Armenia durante una protesta contra las concesiones del primer ministro Nikol Pashinyan a Azerbaiyán, país con el que mantienen disputas territoriales desde hace décadas. Veamos el siguiente material que preparó la agencia AFP. Miles de personas se congregaron fuera del Parlamento para exigir la dimisión de Pashinyan. Los manifestantes intentaron romper un cordón policial y los agentes lanzaron granadas aturdidoras contra la multitud. Exijo la dimisión del primer ministro Nikol Pashinyan. Su política durante los últimos 4 años ha sido hacer lo que el presidente del país enemigo le exige, porque no puede garantizar la seguridad del país. Más de 50 heridos fueron atendidos, entre ellos 6 policías, y más de 80 manifestantes fueron detenidos. Las protestas comenzaron en abril, después de que el gobierno aceptara ceder a Azerbaiyán 4 pueblos fronterizos que controlaba desde los años 1990. El gobierno armenio defiende la decisión como una medida que busca preservar la paz, pero los habitantes de esa región acusan al primer ministro de ceder territorios sin obtener nada a cambio. Luchamos para que nuestro país tenga un verdadero líder pro-armenio. Solo queremos esto, no tenemos otro requisito que tener como líder a un verdadero patriota, un verdadero armenio, leal a Armenia. Así salvaremos nuestro sagrado país. Ahora nos estamos dividiendo y rindiendo ante el enemigo, no importa cuál, estamos perdiendo nuestro país ante el enemigo. Armenia y Azerbaiyán han estado enfrentados durante décadas por la región de Nagorno-Karabaj, un territorio de mayoría armenia que proclamó su independencia unilateralmente en 1991 tras la caída de la Unión Soviética. Desde entonces fue escenario de varias guerras entre Azerbaiyán y los separatistas armenios.
En 2023, las tropas azeríes tomaron el control de ese territorio. Seguimos con más. La subida del mar Egeo amenaza a las ruinas de la isla griega de Delos. Veamos el siguiente material que ha preparado la agencia AFP. La antigua ciudad griega de Delos, en el archipiélago de las Cícladas, puede perderse para siempre. Ruinas arqueológicas de 2000 años de antigüedad y reconocidas como Patrimonio Mundial de la UNESCO están en riesgo de quedar bajo el agua ante el aumento del nivel del mar Egeo. Estamos aquí en la orilla del mar y pueden ver la línea de la costa actual. Estoy al lado de un monumento antiguo de mármol, que era una banca de mármol que está medio destruida por el nivel actual del mar. Pero hay otros monumentos que se encuentran totalmente por debajo del mar. Podemos identificar dos grandes cimientos circulares. El más grande tiene casi 20 metros, el segundo 10 metros. Circulaire, la plus grande fait à peu près 20 mètres, la seconde 10 mètres. Delos fue un centro neurálgico del comercio en el Mediterráneo 2 milenios atrás. La ciudad, que vivió su apogeo en los tiempos de los romanos, contaba entonces con unos 30.000 habitantes. Delos, c'est un petit peu la Pompéi de la Méditerranée. Delos es un poco como Pompeya del Mediterráneo Oriental, es decir, es un sitio que nunca fue repoblado desde que fue abandonado, al final de la antigüedad tardía, así que los vestigios están conservados enteramente y han podido ser recuperados gracias a los trabajos de la Escuela Francesa de Atenas desde hace unos 150 años de investigaciones en el lugar. Eso significa que es un sitio arqueológico en el que vamos a encontrar una suerte de microcosmo de lo que era un paisaje antiguo, una sociedad y una cultura material de la antigüedad. De ce qu'était une société, une culture matérielle de l'Antiquité. El mar crece en la cuenca mediterránea a un ritmo de 2,8 milímetros anuales en las últimas décadas, según la ONU. Pero de acuerdo con expertos, la isla no se está hundiendo solamente por el cambio climático, sino también por el movimiento de las placas tectónicas. El problema se agrava por el flujo de turistas que llegan a la vecina isla de Mykonos y que también visitan Delos, muchos sin respetar el patrimonio cultural. Ciudades como Delos, Venecia, por ejemplo, todas las ciudades costeras perderán en algún punto lo que son ahora por el nivel del mar. No sé cuándo. Delos es hogar de un santuario dedicado a Apolo, el dios de las artes y la belleza, además de la casa de Cleopatra y la terraza de los leones. Pero paulatinamente todos estos monumentos seguirán desmoronándose. El deporte no se detiene en nuestro país con la Liga Mayor de Béisbol y la Superliga Profesional de Baloncesto. Estos son los partidos del día. La pelota criolla inicia a las 6 de la tarde con 3 encuentros en simultáneo. Delfines de La Guaira y Guerreros de Lara, quienes se encontrarán en el José Bernardo Pérez de Valencia. Mientras que Senadores de Caracas y Líderes de Miranda harán lo propio en el José Pérez Colmenares de Maracay. Mientras que Marineros de Carabobo y Centauros de La Guaira se enfrentarán en Macuto. A las 7 de la noche el encuentro será entre Samanes de Aragua y Caciques de Distrito en el Estadio Universitario. Por otro lado, el baloncesto comenzará a las 12 del mediodía con un partido entre Panteras de Miranda y Guayqueríes de Margarita. Luego a las 6:45 de la tarde se enfrentará a Piratas de La Guaira contra Centauros de Portuguesa y a las 7 de la noche se verán la cara Broncos de Caracas y Spartans, Distrito Capital. El astro del fútbol argentino, Lionel Messi, aseguró que el Inter de Miami será su último club en su carrera. Con esta declaración, el delantero acaba con las dudas de su posible regreso a Europa. Messi afirmó que disfruta su pasada por el club estadounidense, al tiempo que expresó sentirse tranquilo luego de levantar la Copa del Mundo en Qatar 2022. En lo que va de temporada de la MLS, el artillero ha disputado 12 partidos y ha marcado la misma cantidad de goles y por supuesto que ha tenido 9 asistencias, manteniéndose como la figura más destacada del equipo.
Y el Comité Olímpico Internacional pidió crear condiciones más equitativas a las federaciones mundiales que han prometido premios económicos para los competidores que ganen medallas. Durante una reunión en Suiza, el Comité Olímpico expresó todo su apoyo a una retribución monetaria para los atletas a fin de desarrollar más el deporte universalmente. No obstante, señaló que aunque la mayoría de los comités olímpicos nacionales ya recompensan a sus medallistas, las federaciones internacionales deben comprometerse a reducir las diferencias de montos entre los deportistas de países más privilegiados y los menos privilegiados. Bueno, y cuando son las 7:31 de la mañana los vamos a dejar con anuncios publicitarios, pero en la próxima parte, ¿qué tendremos, Cruzmila? Bueno, viene, como siempre, como ustedes están esperando, Carlos Fernández con la entrevista del día, que tiene como invitado a Vicente Pérez, director ejecutivo de FEDEAGRO y director del rubro café. Conversaremos con Vicente Pérez, director ejecutivo de FEDEAGRO. Ya ha estado Vicente en otras oportunidades con nosotros. Bienvenido, Vicente. Bueno, gracias, buenos días para todos. Hay un abanico de temas, siempre están vinculados al sector agrícola nacional. Y, por ejemplo, me gustaría comenzar por el tema del abastecimiento, porque hay versiones o diferentes versiones. El gobierno habla de un abastecimiento casi que total. El sector productor dice que en algunos rubros sí, en otros no tanto. En fin, ustedes que tienen, digamos, el pulso de las cosas desde FEDEAGRO, tienen el vínculo directo con los productores. ¿Cuál es la situación real y objetiva en este momento? Bueno, fíjate, si tú vas a los anaqueles, en todas las regiones del país, en cuanto al tema del café y la mayoría de todos los alimentos, hay abastecimiento. Y un abastecimiento pleno. Pero ¿qué pasa? Cuando tú comparas los kilos per cápita que está consumiendo el venezolano versus hace 20, 25 años, por ejemplo, en el tema del café que hoy estamos tratando, es prácticamente la mitad. Y básicamente eso se debe a la caída del poder adquisitivo. Tú conversas con tus amigos, con los compañeros de trabajo, y en el café hay algo muy cómico, porque la gente recola, o sea, vuelve a pasar 2 veces y hasta a veces 3 veces lo mismo que dejó en lo que llamamos coloquialmente en la media. Hay una caída muy fuerte. Tú vas a las panaderías y le preguntas al portugués de tu zona y sí hay una caída fuerte en el consumo del café. Entonces, en este tema hay abastecimiento, pero porque estamos consumiendo la mitad de lo que consumíamos antes. Sí, lo que ocurre es que también algunos extrapolan la situación y la llevan al resto de los rubros. Entonces dice, hay un abastecimiento pleno. Sí, claro, hay un abastecimiento pleno en algunos rubros. El resto lo cubre es la importación, eso es evidente. Sí, bueno, hay un pequeño porcentaje de importación, pero básicamente son de cafés especiales, cafés instantáneos, que van a ser una clase media alta, pero fíjate que yo siempre hago una comparación de café o cualquier otro rubro con el caso de las hortalizas, casi nadie lo sabe, pero la caída del consumo es tan importante que a la gente se le queda la zanahoria fría en el campo, se le quedan lechugas, y se le queda tomate, que es una cosa que se consumía mucho, porque no hay consumo, e inclusive eso ha hecho que caigan los precios en muchos, sobre todo en hortalizas. Es un tema muy sensible al tema del poder adquisitivo. No es que a eso me refería, no solamente el rubro café es uno más, pues, que es muy importante, pero es que el resto del consumo nacional, la caída es significativa. Y además, si tú no corriges el tema fundamental, medular del poder adquisitivo del venezolano, no vas a poder mejorar esa producción. Sí, así es. Y eso está afectando un poco a los agricultores porque, por ejemplo, la salida de muchos de los productos no es la velocidad que estábamos acostumbrados. Mucha gente no cobra a tiempo porque está dependiendo del consumo. Por ejemplo, hay rubros que van muy asociados o que van casados con el consumo, como es el tema del azúcar. El cañicultor cobra un porcentaje del precio en aquel de ese azúcar. Y si ese azúcar no sale, el caficultor aguas arriba no cobra. Y el no cobrar, entonces él no tiene para reinvertir en su finca
y tener el manejo agronómico tradicional que se debería tener. Sí, y eso que, ya que citas el caso de la caña de azúcar, que ha subido de manera significativa la producción, pero ¿qué vas a hacer con esa producción? ¿Se abren, por ejemplo, Vicente, caminos para exportar? Bueno, fíjate que generalmente uno tiene la idea de que exportar es porque hay un excedente, y eso no se trabaja así. Hay países donde inclusive hay una política exportadora, no necesariamente está satisfecho el consumo, pero tú sabes que en los próximos años vas a exportar, vas a tener un excedente, entonces tú tienes que ir planificando tu exportación, porque tienes que trabajar. Tienes que hacerlo, pues si lo puedes vender aquí tendrás que buscar salida, ¿no? Pero entonces eso pasa por tener una ingeniería financiera, porque tienes que adquirir productos, tenerlo allí, pagarle al productor, tener eso almacenado, porque los mercados te van pidiendo mensualmente. Eso, ellos no te piden todo el año de una vez. Tienes países que quieren un producto de una manera, otros de otra manera. Tienes que tener toda una logística preparada, barcos, que ese es un temazo aquí, porque nuestros puertos están hechos para importar, no para exportar. Fíjate que muchas de nuestras exportaciones se paran o en Jamaica o en Cartagena, bajan a otros barcos más pequeños que vienen aquí. Sí. Entonces que hay un tema integral. Exportar no es vender una sola vez o dos veces. Eso es una política continua y que tú debes tener una meta por lo menos de 20 años. Y eso es lo que hacen los países para exportar. No, desde luego que sí, tienes que tener una planificación, una estrategia en ese sentido. Ahora, tú que mencionabas antes, Vicente, el tema de hortalizas, ¿no? Sí, hay abastecimiento en general, pero se quedan muchísimas frías, hay problemas de comunicación, está el tema de las lluvias, que no es nuevo por lo demás, en fin, ¿qué hace el productor entonces con ese producto? ¿Lo pierde? Bueno, fíjate, la mayoría lo pierde porque no hay una cadena de frío que me permita mantener eso, ni ha habido un procesamiento de vegetales como ocurre en otros países, que los congelan, los pican, los tienen en cubitos y los almacenan. Eso es un temazo y te faltó el tema del combustible. En las zonas andinas a veces tampoco llega porque el camión no tiene combustible para irte a buscar las hortalizas o para llevarlas al mercado. Bueno, ya retomaremos este tema que es bien importante porque tiene que ver con el abastecimiento nacional, digo en términos generales. Hagamos una pausa. Estamos conversando con Vicente Pérez, director ejecutivo de Fedeagro. Bien, continuamos conversando con Vicente Pérez, director ejecutivo de Fedeagro. Sigamos sumando, ¿no, Vicente, algunos elementos que afectan al sector agrícola nacional. El contrabando, ¿cuál es la situación? Esto es vinculante, por cierto, al tema de hortalizas, ¿no? Sí, fíjate. Todo lo que viene de Colombia, por ejemplo. Fíjate qué pasa. En Colombia, hay lo que llaman un fondo de fomento, que es un sistema parafiscal, que ayuda a las hortalizas, organiza, tiene inteligencia de mercado. Por ejemplo, te dice, mira, no siembres más tomate porque ya siembra tal y cual tal rubro. Entonces, Colombia ha visto a Venezuela, porque tiene una ventaja comparativa, porque producen más económico, porque tienen más apoyo, financiamiento, político, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, logran pasar para Venezuela grandes cantidades de productos a un mejor precio, inclusive a una mejor calidad. Y eso compite con lo nuestro, donde el productor venezolano tiene una carrera de obstáculos que superar. Entonces, ahí es sobrepasado. Pero también el contrabando tiene otra cara, que es que el agricultor venezolano también le traen de contrabando algunos productos, básicamente pesticidas o agroquímicos, pero en ese contrabando llegan muchos falsos. Entonces, ha pasado que un agricultor, porque ve un producto más barato, pero resulta que es porque es falso, entonces cuando fumiga su cultivo, se lo quema, se lo daña, o no combate la enfermedad que él espera. Entonces tenemos ese tema del contrabando que tiene, por un lado, afecta la competitividad del sector, y por el otro, el manejo agronómico, porque pasa mucho producto que es falso y no es la molécula que tú esperabas. Claro, pero y en estas conversaciones, Vicente, que ha habido desde hace tiempo ya con el restablecimiento de toda la relación comercial entre Colombia y Venezuela, ¿no se han hablado de esos temas? ¿No se ha hablado de esos temas? Mira, sí se ha hablado. Inclusive nosotros
hemos hablado hasta con el embajador de Colombia, a él le preocupa porque ese contrabando al final es una economía irregular, tiene que ver mucho con la delincuencia, con temas de crimen organizado. Se dice que también a veces en ese contrabando vienen otras cosas. Entonces, ese tema hay que regularlo. No solamente para protegernos a nosotros, sino para sanear esa frontera, porque lo que se quiere es hacer un comercio más regular, donde las dos partes podamos salir beneficiados, tanto el colombiano como el venezolano. Pero allí hay una serie de irregularidades, bueno, todos sabemos lo que pasa en las alcabalas venezolanas, cómo pasa algo que pasa con una guía legal, y tú sabes, inclusive el productor sabe, cuando ve el producto en apariencia, ¿no? Este no es el producto típico venezolano, pero viene con una guía que dice que es del Táchira, y tú sabes que esa variedad, ese cultivo no es de aquí. No, es de verdad una situación comprometedora y muy difícil, que se hace el esfuerzo, pero no se ha enfrentado de la manera vigorosa y fuerte con que debería enfrentarse. Fíjate, otros temas que hemos conversado acá en otras ocasiones, incluso con el presidente de FEDEAGRO, el tema del financiamiento local. ¿Qué hacer en ese sentido? ¿Cómo van las cosas? En fin. Bueno, mira, no se ha logrado avanzar mucho. Recuérdate que el encaje legal ha sido la mayor limitante. Después eso se bajó un poquito el porcentaje, pero la cartera productiva es muy, muy limitada. Pero es que yo creo que inclusive es para toda la cartera crediticia, no alcanza para toda la economía venezolana. Sí, es muy poco lo que los bancos en este momento dan. Pero ese es un tema, fíjate, eso yo lo llamo crédito bancario, porque el financiamiento es algo un poco más global. Entonces lo que se está desarrollando es el tema del financiamiento a través de la bolsa agrícola. Ahí sí se están... ¿Pero ha arrancado eso? Ha arrancado, pero con mucha cautela, porque recuerda que la bolsa tuvo muchos años cerrada, después se aperturó, inclusive la Superintendencia de Valores es la que ha incentivado que eso se vuelva a aperturar. Entonces, se han hecho algunas operaciones. El inversionista, que lo ideal es que la banca venezolana fuera inversionista, pero hay una limitante en la ley de banco que no le permite comprar esos papeles. Sin embargo, algo se ha hecho, hay inversionistas de afuera que están poniendo el ojo en Venezuela, porque para tener una cuenta ganando 3%, o menos, hay papeles en productos agrícolas que pueden ser interesantes. Pero eso también requiere una organización por parte de los productores, porque generalmente tienen que estar inmersos en una asociación, tener su contabilidad y toda su documentación al día. Pero yo creo que ese es el futuro. Yo creo que este próximo año vamos a ir aumentando, y cuando eso se globalice yo creo que vamos a obtener este tipo de financiamiento en el mercado de valores. Bueno, que sea así, a ver si se recupera esa necesaria producción que necesitan los venezolanos para su abastecimiento, evidentemente, e incluso para exportar. Vicente, muchas gracias por toda esta información. Nos paseamos por varios temas que son sensibles al sector agrícola venezolano. Bueno, nos vamos a una pausa. Al regreso, arte y espectáculos en lo actual. Muy buenos días para todos, un gusto saludarles. Yo soy Maite García y tengo el placer de acompañarlos haciendo un recorrido por las noticias del entretenimiento, como es de costumbre. La invitación es a que se queden con nosotros durante estos minutos y también a que interactúen a través de las redes sociales, nos hagan llegar sus mensajes, @lo actual Piso TV en Instagram y mi cuenta, @Maite García G, por allí siempre estoy leyéndolos. Si usted tiene café en mano, vamos a dar inicio a las informaciones del espectáculo, hoy contándoles que ya fue estrenada la película Intensamente 2. Desde este jueves 13 de junio, el público podrá embarcarse en un nuevo viaje hacia el interior de la mente de Riley con el estreno de esta entrega.
La nueva película trajo de regreso a alegría, tristeza, furia, temor y desagrado, las emociones protagonistas de la aclamada película de Disney y Pixar. Pero ya no están solas. Con la llegada de Riley a la adolescencia desembarcan ansiedad, ennui descrito como aburrimiento, vergüenza y envidia en el cuartel general. Nuevas emociones dispuestas a alborotarlo todo. Bajo la dirección de Kelsey Mann, la nueva película no solo conduce a las audiencias a un recorrido más profundo por los rincones de la mente de la protagonista, sino que además se aventura más allá en el mundo real, presentando nuevos ambientes que enriquecen la historia. Y bueno, no solo los más pequeños de la casa están emocionados, sino el público en general que le encantó esta película, pues nos incluimos en la parte de la producción de lo actual. Estamos muy emocionados por esta película y estaremos en el cine pronto viéndola, así que la invitación es a que acudan, por supuesto, a los cines venezolanos. Ahora les contamos que Kevin Spacey confesó entre lágrimas que perdió su casa de Baltimore. El actor, que fue acusado y juzgado de varios presuntos delitos de abuso sexual, rompió a llorar en una entrevista en el programa Piers Morgan sin censura al confesar que estaba perdiendo su casa en Baltimore debido a las deudas que ha contraído. El año pasado, el estadounidense fue absuelto de una serie de delitos alegados por 4 hombres entre 2001 y 2013, tras un juicio en Londres, y también ganó una demanda civil en Estados Unidos en octubre de 2022, tras ser acusado de una insinuación sexual no deseada en una fiesta en el año 1986. En la entrevista, que ha sido emitida en parte en la red social X, el conocido artista, visiblemente conmocionado, expresa que su casa está siendo embargada, se está vendiendo en una subasta y que no está seguro de dónde vivirá ahora. Por supuesto, todo este tema de las acusaciones de abusos o delitos sexuales conlleva una gran carga emocional para ambas partes, sea o no sea la realidad, pues por supuesto es el juzgado el que debe tomar esa decisión. En esta oportunidad, pues ha sido absuelto de la mayoría de los cargos, incluso de una demanda civil, así que esperaremos entonces a saber una verdad absoluta quizás. Vamos a avanzar con Kevin Jonas. Se sometió a una intervención por cáncer de piel. El mayor de los hermanos de Jonas explicó en su cuenta de Instagram que padece cáncer de piel en la cara y que se sometió a una intervención para eliminarlo. Además, pidió a sus seguidores que revisen sus lunares y cuiden su piel para evitar este tipo de patologías malignas. Posteriormente, mostró el resultado de la cirugía, aunque usa un emoji para evitar que se vea la cicatriz. Añade que ya está listo para volver a casa. Según datos del Observatorio Mundial del Cáncer Globocam, se estima que en 2022 en el mundo se diagnosticaron más de 1.5 millones de nuevos casos de cáncer de piel. Cabe destacar que el principal factor de riesgo para estos cánceres es inevitable y está relacionado con las radiaciones ultravioletas, que pues en Kevin su mayor parte son procedentes de la exposición solar excesiva. Por eso la recomendación siempre va a ser el uso de protector solar, aunque pues hayan diversas informaciones en redes sociales, quizás de influencers, en las cuales pues no lo recomienden. Recordemos que sí, la Organización Mundial de la Salud y muchas organizaciones pues lo recomiendan precisamente para evitar el cáncer de piel. En más noticias les contamos que Maná cerrará su gira en México. La banda de rock ha recorrido varios países con su gira México Lindo y Querido, y para cerrar su tour pues darán varios conciertos en el mismo país que los vio nacer como agrupación y en el que obtuvieron gran popularidad, sobre todo a principios de la década de los 90 y los 2000. Por medio de sus redes sociales dieron a conocer que irán a varias ciudades de México como Querétaro, Mérida, Monterrey, Guadalajara, entre otras. La preventa de los boletos comenzará el próximo 18 de junio, mientras que los shows serán a partir del 10 de octubre. Bueno, sin duda alguna nos encantaría tener a Maná en Venezuela. Todavía, pues por supuesto, no hay ningún tipo de información y será México el lugar en el cual den estos últimos conciertos, pero una gota de esperanza no queda nada mal. Otro artista que se convirtió en noticia fue Celine Dion. Ayer conversábamos de ella sobre los síntomas que tiene pues con su enfermedad, pero ahora ha dicho que quiere volver a los escenarios pese a la misma. Dicen por allí que cuando hay ganas, pues las excusas sobran. En esta oportunidad Celine Dion lo demuestra volviendo al escenario con su música a pesar de su rigidez. Y con tanto talento, pues por supuesto estamos emocionados de que eso sea así. Seguimos con Jin de BTS, para los fanáticos de BTS, quien concluyó su servicio militar en Corea del Sur, así que seguramente pues se vienen más canciones de K-pop.
Este integrante de la exitosa banda culminó el servicio militar en Corea del Sur y se convirtió en el primer miembro del grupo en completar el proceso obligatorio. Recordemos que todos los chicos de la agrupación más popular del mundo han realizado el servicio militar que Seúl exige de todos los hombres menores de 30 años debido a las tensiones con Corea del Norte, por lo que el BTS pues está en pausa desde 2022. Jin salió de los portones de su base del ejército, donde fue recibido por sus compañeros de banda, pues la mayoría de ellos, y por su parte se espera que el resto de los cantantes den por finalizado el servicio militar días antes del aniversario número 12 del debut de BTS, es decir, el 11 y 12 de junio del 2025 respectivamente. Ya estamos más cerca entonces de volver a disfrutar de esas canciones de BTS. Así nosotros finalizamos las informaciones de arte y espectáculo. Recuerden seguirme como @MaiteGarcía G. Los invito a continuar en sintonía de Televen y los dejo con mis compañeros del noticiero. Ya me integro. Bueno, concluimos entonces la primera emisión por el día de hoy jueves. Les vamos a dejar nuestras cuentas en las diferentes redes sociales para que estén en contacto con nosotros. En X, @el_noticiero para que sigan minuto a minuto lo que ocurre dentro y fuera del país. En Instagram, @el_noticiero Televen para que también estén al tanto del acontecer nacional e internacional. Las de nuestro canal también son importantes y se las recordamos. @canal Piso Televen en X y Televen TV en Instagram y YouTube, con todo sobre nuestra programación. Así es, no olviden que también pueden visitar nuestra página web www.televen.com, donde encontrarán contenido exclusivo para su entretenimiento e información. Y los invitamos a descargar nuestra aplicación Televen Stream desde su dispositivo. Es totalmente gratis para que así disfrute de su canal favorito Televen desde cualquier lugar en el que se encuentren. Bueno, les esperaremos mañana bien temprano después del himno nacional con la primera emisión del noticiero de Televen. Sigan en sintonía de Televen, tu canal.